iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos. Amables oyentes, hermanos y amigos, tengan ustedes un maravilloso día lleno de las bendiciones de Dios nuestro Señor. Les habla su pastor, amigo y hermano, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Les deseo una cordial bienvenida y un excelente día. Este es su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Hoy, 24 de octubre del año 2018, miércoles de la semana 29 del tiempo ordinario, celebramos la memoria del obispo San Antonio María Claret, misionero que murió en Cuba siendo obispo de Santiago de Cuba, donde vivió como misionero junto con muchos de los hermanos de su comunidad, los misioneros claretianos, a quienes saludamos también en este día, agradeciéndoles todo su trabajo misionero en el territorio de nuestra diócesis de Sincelejo. Ellos que tienen sede en las parroquias de Nuestra Señora del Carmen en la plaza de Majagual en Sincelejo y la parroquia de Jesús Evangelizador de La Gallera, que abarca gran parte de la zona indígena del municipio de Sincelejo. Gracias por esa misión que han desarrollado durante tantos años, promoviendo tantos laicos y manteniendo la raigambre de fe de nuestro pueblo y toda esta cultura impregnada de evangelio con el anuncio que ellos hacen. Les invito hoy, Día de Acción de Gracias por las misiones en este mes misionero, a que dirijamos a Dios nuestro Señor otro cántico tomado del libro de la sabiduría, esta vez del capítulo 9 del libro de la sabiduría. Este cántico recoge la mayor parte de una amplia oración puesta en labios de Salomón, al que la tradición bíblica considera el rey justo y sabio por excelencia. El texto está compuesto originalmente en griego, tal vez en Alejandría, ya en los umbrales de la era cristiana. En él se refleja el judaísmo vivo y abierto de la diáspora hebrea en el mundo helenístico. Es una época muy interesante de comunidades judías que casi siempre habían vivido cerradas como en pequeños guetos, encontrar estas comunidades a comienzos del primer milenio de la historia abiertas a la cultura griega. Son fundamentalmente tres las líneas del pensamiento que el libro nos propone: la inmortalidad feliz como meta de la existencia del hombre justo, la sabiduría como don divino y guía para la vida y las opciones de los fieles, y la historia de la salvación, sobre todo el acontecimiento fundamental del éxodo de la opresión egipcia, como signo de la lucha entre el bien y el mal que desemboca en una salvación y redención plena. Salomón vivió aproximadamente 10 siglos antes que el autor inspirado que escribió este cántico, pero ha sido considerado el fundador y el artífice de toda esta reflexión sapiencial. La oración del himno puesto en sus labios es una invocación solemne dirigida al Dios de los padres y Señor de la misericordia, en el cual se pide el don de la sabiduría. Es evidente en nuestro texto la alusión a la escena narrada en el primer libro de los Reyes, cuando Salomón al inicio de su reinado se dirige al alto de Gabaón, donde se alzaba un santuario, y después de celebrar un grandioso sacrificio, durante la noche tiene un sueño revelación. Dios lo invita a pedirle un don, y él responde: concede pues a tu siervo un corazón prudente para gobernar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9. La idea que sugiere esta invocación de Salomón se desarrolla en nuestro cántico mediante una serie de peticiones dirigidas a Dios para que le conceda este tesoro insustituible que es la sabiduría, mucho más para un rey. En el pasaje recortado por la liturgia encontramos estas dos peticiones: dame la sabiduría, mándala de tus santos cielos, de tu trono de gloria. El fiel es consciente de que sin este don carece de guía, de una estrella polar que le oriente en las opciones morales de la existencia. Soy hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Sin la sabiduría que procede de ti, el hombre será estimado en nada.
Es fácil intuir que esta sabiduría no es la simple inteligencia, habilidad práctica, ni mucho menos es la erudición, sino más bien la participación en la mente misma de Dios, que con sabiduría formó al hombre. Por consiguiente, es la capacidad de penetrar en el sentido profundo del ser, de la vida y de la historia, traspasando la superficie de las cosas y de los acontecimientos para descubrir a la raíz de los mismos el significado último querido por el Señor. La sabiduría es como una lámpara que ilumina nuestras opciones morales de cada día y nos lleva por el camino recto, para saber lo que es grato al Señor y lo que es recto según sus preceptos. Por eso la liturgia nos hace orar con las palabras del libro de la sabiduría al inicio de una jornada, para que Dios con su sabiduría esté a nuestro lado y nos asista en nuestros trabajos de cada día, mostrándonos el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Cuando la sabiduría divina nos lleva de la mano, nos adentramos con confianza en el mundo. A ella nos asimos amándola con un amor esponsal, a ejemplo de Salomón, el cual siempre, según el libro de la sabiduría confesaba, yo la amé y la pretendí desde mi juventud. Me esforcé por hacerla esposa mía y llegué a ser un apasionado de su belleza. Sabiduría, capítulo 8, versículo 2. Los padres de la Iglesia identificaron a Cristo con la sabiduría de Dios, siguiendo a San Pablo, que definió a Cristo como fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 24. San Ambrosio dirige esta oración a Cristo: enséñame las palabras llenas de sabiduría, porque tú eres la sabiduría. Abre mi corazón, tú que abriste el libro. Ábreme la puerta del cielo, porque tú eres la puerta. Si entramos por ti, poseeremos el reino eterno. Si entramos por ti, no quedaremos defraudados, porque no puede equivocarse quien entra en la morada de verdad. Invito a que unamos nuestras palabras a las palabras del sabio judío para también pedir nosotros a Dios la sabiduría asistente de su trono. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas, y para que rigiese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluya del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gracia envíala, para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el evangelizador percibe que ha llegado el momento de pasar al anuncio explícito, normalmente experimenta también que en el corazón del interlocutor hay espacio para la decisión por Cristo y por la nueva manera de ser y de vivir que su evangelio nos ofrece. Por eso, como parte integral del anuncio,
interroga al otro de manera delicada, simpática, libre y espontánea sobre sus disposiciones, siempre confiando en la acción de la gracia, pero también siempre procurando ofrecer su ayuda amistosa y su acompañamiento en la caridad. Quien se hace creyente no está solo ni permanecerá solo. Hay una comunidad de creyentes que lo acoge y que lo va a ayudar en su camino de maduración en la fe y en la conversión iniciales. Es importante que quien acepta y acoge al Señor en su vida lo invite a ella y se exprese por medio de una oración. Hay muchas divergencias en cuanto a lo que sería lo propio del querigma más explícito. De cuanto hemos dicho, es importante recordar que es necesario que el evangelizador descubra previamente unas disposiciones que podríamos llamar subjetivas en las personas a las que desea evangelizar, porque de no hacerlo, hasta las discusiones sobre lo que algunos llamarían contenidos objetivos del querigma podrían resultar inútiles. El querigma no se construye con fórmulas fijas de eficacia mágica y los mejores intentos se pueden arruinar cuando se pierde con quienes no están bien dispuestos. En los evangelios, especialmente en el de San Marcos, es claro que el contenido del anuncio es todo el relato evangélico. La buena noticia es todo lo que allí se contiene, porque se trata del Hijo de Dios encarnado, que cumpliendo con la misión que el Padre le encomienda, por su sacrificio pascual salva a la humanidad de los males que la agobian y resucitando otorga a todos la vida nueva que cuenta con su segura y permanente compañía. Salta a la vista que los 4 evangelistas dedican especial cuidado al relato de la pasión, que su interés es mostrar el amor infinito del Padre, que nos ha entregado de esa manera a su propio Hijo, quien además cumple las Escrituras y da sentido a toda la historia de la humanidad. Y es evidente que el testimonio de los apóstoles y de los primeros cristianos se transmite a todos los creyentes, no solo como certeza de quienes estuvieron presentes en aquel momento, sino como directa percepción mediada por el Espíritu Santo y por la palabra que ellos mismos transmitieron. Por eso, objetivamente hablando, es improbable que alguien, además de asegurar que el anuncio es fundamentalmente un anuncio del amor infinito del Padre, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos lo reveló, junto con el anuncio de la salvación definitiva que el mismo Señor Jesucristo nos ganó por su muerte y resurrección, pueda pretender una estructuración de algo que es tan amplio y tan profundo como la palabra que es Dios, que da la vida y que es la luz de la humanidad, o tan libre como el Espíritu que sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. La verdad es que desde cuando la palabra se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros, hemos contemplado su gloria. Y ahora, gracias al testimonio de muchos testigos en el Espíritu del Señor resucitado, gozamos de un nuevo acceso al misterio, ya que lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado, se lo anunciamos, para que estén ustedes en comunión con nosotros y para que nuestra alegría sea completa. Así dice la primera carta de San Juan. Esto quiere decir que sabemos que el Señor predicó el reino de Dios y predicó el amor incondicional del Padre por medio de parábolas y de elaboradas enseñanzas, pero habló también con su ejemplo, con sus actitudes, y nos reveló las profundidades más grandes del misterio con su pasión, muerte y resurrección. También sabemos que los apóstoles lo predicaron a Él y fundaron comunidades que constituyeron la iglesia que él quería, pero no quisiéramos hacer del querigma objeto de razonamientos que compliquen su simplicidad. Aquí se trata del fresquísimo anuncio de un amor que salva y que quiere llegar a toda la humanidad y de todos los tiempos, y por tanto de un anuncio que no admite más forma que la del testimonio ungido, sin exageraciones, testimonial, no artificioso, siempre fiel al mensaje íntegro del Evangelio único y múltiple, que puede ser presentado de muchas maneras, poniendo de presente que lo que se anuncia es el amor incondicional de Dios y la salvación en Cristo. Es claro que se pueden incluir algunas reflexiones sobre el pecado. No es que se anuncie el pecado, pero si se delata el pecado y sus consecuencias, resulta mucho más claro el pregón del anuncio, que ataca directamente el pecado y sus consecuencias, para comprender mejor el amor de Dios, amor al pecador, y el motivo de la encarnación, pasión y muerte del Señor,
que ha venido a buscar no a los que estaban bien, sino a los que estaban mal. Conviene siempre un anuncio del Espíritu Santo prometido, que nos da todas las posibilidades para entrar objetiva e inmediatamente en el misterio que se anuncia. Para muchos, la iglesia presentada por medio de figuras que la Biblia misma emplea, viña, cuerpo, virgen, madre, esposa, etc., puede ocupar algún espacio interesante, especialmente la experiencia de comunidad, porque la comunidad es precisamente el lugar donde es posible al hombre amar al otro, cosa que el pecado impide. Es fruto del querigma mostrar una comunidad como hizo Pedro, que se presentó a la plaza de Jerusalén junto con la comunidad. Se anuncia y se propone la urgencia y la posibilidad de una vida nueva que brota de la fe y de la conversión. Se anuncia la riqueza de las promesas del Padre y algunos han encontrado que la Virgen Madre también hace parte de este querigma que es evidente parte de lo que se puede anunciar. Pero no hay un formulario establecido y no debe permitirse una esquematización exagerada. En cada iglesia particular podría diseñarse una herramienta para los evangelizadores que llegan a este momento de constituirse en anunciadores del anuncio explícito. Pero los evangelizadores deben llevar una preparación mucho más abundante y sobre todo un testimonio vivo, consistente en su trasfondo espiritual, su celo apostólico, su conocimiento del otro y su capacidad para descubrir el momento y los elementos que puedan ser más necesarios. Deben estar preparados para posibles sorpresas que se encuentren y listos para cualquier pregunta. Y como ya se dijo, deben saber cuál es la propuesta de la iglesia. Las conversiones que el Señor suscita deben ser acogidas en el nido cálido de un buen proceso de iniciación cristiana que haga que la fe llegue a su madurez. Como ayuda, finalmente una palabra sobre los destinatarios. Cuando se considera la acción misionera en su más amplia dimensión y sobre todo cuando se ha asimilado la importancia del primer anuncio para toda la vida del cristiano, la primera y más espontánea respuesta al problema sobre los destinatarios es que todos los creyentes somos destinatarios. Por eso alguno prefiere hablar de referentes más que de destinatarios. Es evidente que esta afirmación requiere algunos matices y que cada persona merece un tratamiento particular y cada grupo de personas es distinto de otro. Pero para evitar rodeos, reiteremos que el anuncio es para todos, también para los que se saben o se creen muy avanzados en el camino. Recordar el anuncio de vez en cuando nos hace muchísimo bien porque nos conecta directamente con la fuente de la gracia. Porque a todos en la iglesia, sin excepción, se nos debe recordar muchas veces y con entusiasmo el amor infinito que Dios nos tiene, y a todos se nos deben ofrecer continuamente caminos de fe y de conversión. Pero en nuestro contexto de nueva evangelización tenemos al menos 3 tipos de destinatarios específicos. 1. Los que no conocen nada a Cristo. 2. Los que lo conocen y hasta fueron bautizados, pero ni vivieron, y si vivieron alguna vez, ya no practican nada de la fe, y son tibios porque nunca recibieron una evangelización y una iniciación cristiana conveniente en su vida. Y los que han optado por alejarse, eran de los nuestros, pero se fueron. Razones, muchísimas. Sentimientos, muchísimos. Y aquí es donde encontramos nosotros de pronto la parte más difícil, porque los motivos por los que se han ido son variadísimos y no se puede establecer una fórmula para volverlos a atraer. Una mirada atenta al entorno muestra que hay algunos grupos de personas que deberían provocar más nuestro celo misionero, empezando por nuestros propios familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Pero ¿quién no desearía también hacer un anuncio que lograra tocar los corazones de quienes lideran nuestros gobiernos, nuestra administración política, o nuestros periodistas, o los protagonistas del mundo de la opinión y del espectáculo, los gremios, muchas veces en manos de ideologías ateas y contrarias al Evangelio, los jóvenes, ya lo habíamos planteado alguna vez, los artistas, los desplazados, etc. Tantos públicos tan diferentes necesitados de este anuncio. Y cómo no sentir celo, cómo no sentir ganas de ir hasta ellos y arriesgar nuestra fama, nuestra imagen, para anunciarles el amor de Dios y para lograr atraer sus corazones, como hizo el mismo Pablo ante el rey Agripa. Pero por encima de todo, las sociedades se volverían mucho más vivibles y mucho más humanas
si por medio de sus integrantes se garantizara que el mundo se gobierna no por los principios egoístas de grupos de presión, ni por ideologías que con rapiña persiguen espacios, sino por los valores supremos de la vida, la verdad, el bien común, la libertad, la transparencia, la solidaridad, que son valores que provienen del Espíritu Santo y solo Él sabe y puede dar. Es posible volver a virtudes que anidan seguras en los corazones de los evangelizados. Es menester afirmar que quienes tienen conciencia de lo que es ser discípulos del Señor y de la plenitud que se experimenta cuando se vive en Cristo, tienen siempre la preocupación por la fe de los que los rodean para animarlos en su camino o para invitarlos a comenzarlo. Uno que ama a Dios sinceramente nunca se queda sin tratar de darlo o de anunciarlo. Este es el principio evangelizador más primario. Yo, que he conocido el amor de Dios, ¿cómo no voy a tener interés en que mi hermano lo conozca y lo experimente, en que mi hermano se haga como yo? Se lo decía el mismo Pablo al rey Agripa. ¿Quién me diera, querido rey Agripa, que usted fuera como soy yo, exceptuando estas cadenas con las que me tienen amarrado? Pablo estaba preso, porque el rey Agripa le había lanzado una idea, de pronto por cortesía, pero que Pablo aprovechó para tirar el dardo un poco más adentro y tratar de ganar al rey Agripa. Efectivamente, el rey Agripa le dijo: Pablo, por poco me convences de que me haga cristiano. Ahí es cuando Pablo le dice: por poco o por mucho, querido rey Agripa, cuánto quisiera yo que, a excepción de estas cadenas, usted fuera como soy yo, un cristiano. Este celo, este amor, esta capacidad de atinar en el momento dado a aquella persona que está tocada en su corazón y atraerlo para el amor de Dios, cosa que supo hacer San Pablo con tanta delicadeza, pero con tanta habilidad. Se hacía judío con el judío, gentil con el gentil, romano con el romano, pobre con el pobre, y su intención era simplemente una: tratar de conquistar para Dios a quien fuera, aunque él sabía que muchos le iban a decir que no, como le sucedió también en el Areópago de Atenas. Allí se rieron de él, pero no le importó. Algunos, sin embargo, acogieron el Evangelio. Y esto es lo importante: el evangelizador no está buscando éxito ni apuntarse logros. El evangelizador busca simplemente hacer el anuncio y no le mueve ningún interés personal, ni siquiera el del éxito, el de que hablen bien de él por los logros que obtiene. No le interesa. Le interesa que las personas conozcan a Cristo y basta, porque Cristo es la razón de ser de una humanidad nueva. ¿Y a quién entonces no le interesa una sociedad nueva, compuesta por hombres nuevos, por hombres que piensen distintos? Se hará mucho más vivible la vida. Desaparecerán las consecuencias del pecado, o por lo menos se mermarán y se pondrán casi en un lugar en el que casi no interfieran con las convicciones de la vida. No lo lograremos tal vez plenamente en esta vida, pero si logramos conquistar a toda la humanidad, o a casi toda la humanidad, para cuando venga el tiempo definitivo y seamos todos llevados al tribunal de Cristo, no se quede ninguno, ojalá, que diga: no me interesa, prefiero irme al infierno, sino que toda la humanidad habrá dado pasos significativos. Este es el deseo de la Iglesia, y nos falta en ese sentido mucho, muchísimo por hacer. Los cristianos, los que hemos oído hablar de Jesucristo, seguimos siendo una minoría significativa en el mundo, y los que creemos realmente en Jesucristo y tratamos de vivir como Él nos dijo que teníamos que vivir, somos todavía muchísimo más pocos. La tarea está casi toda por hacer. No podemos por ningún motivo sustraernos a esta responsabilidad. Con esto quiero entonces animarlos para que nos pongamos ya en esta misión antes de entrar en materia de lo que es y será la salida misionera. Les invito a que nos unamos en oración, invoquemos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No olvidemos, en este mes de las misiones, que está ya casi para concluir,
Hagamos el esfuerzo y ojalá con la ayuda de estos programas busquemos los elementos que nos van a preparar mejor para ser misioneros. No podemos dejar de ser misioneros. Nuestro bautismo nos impulsa a hacerlo. Tenemos que ser misioneros. Tenemos que apuntarnos a la salida misionera. Pidámosle de todo corazón al Señor que muchísimos en el mundo puedan decir de todo corazón y por propia convicción la oración del Padre Nuestro como oración de hijos de Dios, porque se han hecho hijos de Dios por el bautismo. Han deseado entregar su voluntad al Señor, entregar su vida al Señor, gracias a que algún cristiano fue a tocar a su puerta, a llamar a su corazón para hacerlo cristiano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así los que de ti hemos nacido como hijos de la luz, seremos tus testigos ante los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Oremos intensamente por las misiones, oremos por quienes se están moviendo a tocar corazones para convertirlos al Evangelio y a Cristo nuestro Señor, para traerles a la alegría del Evangelio. Y nosotros mismos propongámonos con nuestras familias y con nuestras comunidades a participar en la salida misionera en nuestra parroquia o por iniciativa propia. Que muchos compañeros de trabajo, amigos, colegas, vecinos, familiares conozcan esta maravilla del anuncio cristiano y de la vida cristiana. El Señor los bendiga, los proteja, los guarde, bendiga a sus familias y sus comunidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.